Buenas noches, bienvenidos a este especial de Sport Sala con estas fiestas de navideñas y por supuesto con este torneo de Reyes que se está celebrando en estos momentos. Ya llegamos al programa 2388. Alfonso Calvo, muy buenas noches. Buenas noches. Y vamos ya con esos resultados. Cadete femenino, empezamos con ellos. Vamos, cuando tú digas. Pues en cadete femenino, jornada de bastantes goleadas. La Cigüeña 11, César Augusta 1, César Augusta 0, Intersala 1, Aragón 21-2, Borja 0, y otra jornada y otra fuerte victoria fue la del fútbol sala femenino 11-0 al Monagro. Las semifinales se jugarán el próximo día 3, la Cigüeña Intersala siglo XXI, fútbol sala femenino, y la final se disputará en Monzalbarba el 4 de enero. Pasamos al Alevín femenino. Sí, en semifinales hemos ido ya directamente, ya que no había más equipos clasificados. César Augusta 10, la Cigüeña 0, y fútbol sala femenino 1, César Augusta 0. Con lo cual la final directamente se celebrará el día 4 de enero también en Monzalbarba, porque todas las semifinales y finales de estas categorías femeninas se van a disputar en Monzalbarba. Vamos al infantil femenino. Como digo, la final será entre los dos equipos de César Augusta A y César Augusta B. El día 4 de enero en Monzalbarba. Venga, infantil femenino, pues tenemos lo más destacado, pues fue la victoria de la Cigüeña sobre el Borja. 5-1, la derrota de Intersala, sorprende, ante Tauste por 2-1, y el único empate se da entre César Augusta y femenino, el fútbol sala femenino, que al final se hacía por penaltis para César Augusta. Aragón 21 le goleaba a la Cigüeña por 4-0. De esta forma, las semifinales serán Aragón 21, César Augusta y la Cigüeña Tauste, y la semifinal la disputarán en Monzalbarba el día 4 de enero. Terminamos las categorías femeninas con la categoría Benjamín. Sí, en César Augusta, que será la final directamente, pues será César Augusta Fútbol Sala Femenino, se disputará en Monzalbarba el 4 de enero. De acuerdo, pasamos a las categorías masculinas, empezaremos con infantiles. Sí, donde lo más destacado fue la victoria del Colo ante el Zaragoza Futsal por 1-6. Sala 2012 caía por Intersala por 0-4, Monegro Sur vencía a Daroca por 3-1 y Corazonistas a Pedrola por 4-1. La semifinal será de esta forma: Monegros Corazonistas y el interesantísimo Colo Sala 10, que se disputará la final en La Joyosa el próximo día 4 de enero. Vamos a la categoría Alevín masculina, donde lo más destacado fue la victoria del Eclipse Sport, un Eclipse Sport pues que en estas categorías base lo está haciendo muy bien, francamente muy bien, ya lo demostró en el anterior campeonato de España y le vencía 7-0 a Borja. Tauste caía ante el Colo por 0-2, Pirineos ante el Sala 10 también por 0-2 y Cadrete pues 2-3 ante Corazonista. En la semifinal ha quedado de Equipes por Colo y Pirineos Corazonistas, y la final también se disputará, pero esta vez en La Joyosa el 4 de enero. Todos los equipos masculinos lo van a hacer en La Joyosa. Vamos a la categoría de iniciación masculina, en la cual hay un amplio abanico de equipos. Pues sí, lo más destacado pues son estos resultados: Moncayo Corazonistas 1, María Zambrano 11, Romareda 1, Pompiliano 6, Doctor Azúa 5, Pirineos 2, Cadrete 0, Peña de la Unión 0, clasificado Peña de la Unión. María Zambrano 2, Compañía María 3, Pompiliano 5, Tauste 2 y Sala 10, Doctor Azúa, clasificado el Doctor Azúa. Las semifinales serán Cadrete, Doctor Azúa y María Zambrano Pompiliano. La final se disputará en Pinseque el 4 de enero. ¿El Benjamín masculino? Oleadas también. Equipe Sport, como hemos dicho, está fuerte. Vencía 11-0 a Pirineos, Pinseque 3-1 a Colo. Monegro Sur la Cigüeña se clasifica la Cigüeña, igual que Daroca, que se clasifica Moncayo clasifica a Daroca. En semifinales, Gripe Sport, Pinseque y la Cigüeña Daroca. La final se disputará el próximo día 4 de enero, esta vez en Pinseque. Vamos ya con las categorías base, pero las evidentemente ya de más edad. Cadete masculino. Pues aquí mucha igualdad, sobre todo en los resultados. Aragón 21-1, Equipes por 2, Lepanto 3, Unión Alfindén 0, Juventud La Almunia 3, Pinseque 3, pasa por penaltis Pinseque, Sala 10-4, Colo 2. La semifinal será Sala 10 Pinseque, un partido interesantísimo, este no se lo pueden perder, y Equipes por Lepanto. La final se disputará en Figuerolas el 4 de enero. ¿Y juvenil masculino? Pues tenemos también el Sala
las semifinales pues son directamente Zaragoza Unión, que jugará contra su equipo B, mientras que piense que lo hará ante sus Monegros, que vencía a Castellserás por 4-1, piense que lo hacía el Colo por 4-2, Zaragoza Unión al Burgo, y el Sala 2012 caía ante el Zaragoza Unión por 2-4. La final, como digo, el 4 de enero en Figueruelas. Vamos ya con la Supercopa de España. Pues sí, se va a disputar el próximo sábado y a él ya van a acceder pues, los equipos Cartagena, que se medirá a Peñíscola, Inter a Palma. La final será el próximo domingo, día 4. Y los equipos clasificados en la primera división para la Copa de España, pues ya tras haber terminado la vuelta, son los siguientes. El Pozo, fútbol que ha sido el líder con Josan, después de volver de su periplo por tierras andaluzas, pues ha vuelto a coger las riendas del Pozo y lo está haciendo bastante bien. Segundo clasificado ha sido el Barça. Tercer clasificado, sorprendentemente, ha sido Manzanares que ya lo vimos aquí, que estuvo en plan muy bueno. Es un equipo muy trabajado, muy bien. Cartagena, pues que está en cuarto, porque claro, aquí ha llevado mucho ritmo de competiciones, está UEFA, está jugando Copa, Liga, o sea, está un poco en ese impasse. Inter, pues que está ya, pues ahí, mientras tengo Palma, Jaén y Valdepeñas. De acuerdo, dos noticias en cuanto a referencia a los equipos que militan en la segunda división, los equipos aragoneses, porque van a tener dos reincorporaciones. Sí, ya lo habíamos avisado, se lo habíamos preguntado el otro día a Sergio Molina. Le habíamos dicho cuándo sería la incorporación de Iván Romero y la de Claudio, el brasileño. Pues bueno, la de Iván Romero ya es oficial, se incorporará en esta segunda vuelta. Sin duda se trata de un buen refuerzo para esa línea delantera de pívot tan necesaria en el equipo de Alfonso Rodríguez. De acuerdo. Y el Sala 10 recupera a Mateus Lustosa, que también se va a incorporar en esta segunda vuelta. Recordemos que Mateus pues estaba fichado para empezar la primera vuelta, pero el jugador renunció a jugar pues, por unos problemas, no se sabe si personales o médicos, y ahora pues con las lesiones que ha tenido, pues el Sala 10 ha decidido reincorporarlo con la pleno consentimiento al pívot brasileño. De acuerdo, pues Alfonso Cabo, gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Ponemos punto y final a este programa de Sport Sala, un programa breve, pero que evidentemente recoge la actualidad del mundo del fútbol sala. 2.388 programas nos contemplan. Hasta el próximo martes, muy buenas noches.